Bien, muchachos, seguimos con el teorema del factor. Otra vez el ejercicio 14. Es exactamente el mismo polinomio, porque es el ejercicio 14. Solo que en el video anterior encontramos el residuo con el teorema del residuo. Pero el teorema del factor no nos dice cómo calcular el residuo. Nos dice nada más que el residuo sea 0. Quiere decir que yo puedo calcular el residuo como yo quiera, ¿sí? Entonces, ya lo hice con el teorema del residuo y el resultado fue 80. ¿Se acuerdan? Sí, sí fue 80. Perdón, el 80 fue en otro ejercicio. En el anterior, en el del teorema del residuo, nos dio el resultado 80. En el teorema de factor justo nos dio el residuo 0 y por eso concluimos que sí era un factor. Bien, entonces, ahora voy a utilizar la división sintética. Sirve de que vuelvo a practicar la división sintética. Para la división sintética, ¿qué necesito? Escribir los coeficientes del polinomio. 1, 1, menos 11 y 10. Grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. Están todos. Por eso no hay ningún 0 como en los ejemplos anteriores. ¿Entre cuánto lo vamos a dividir? Pues entre 2. Realmente estamos dividiendo este polinomio entre x menos 2, pero en la división sintética, por esa sintética solo escribimos los coeficientes del polinomio y el término independiente del divisor. Este es el dividendo y este es el divisor. Bueno, ¿qué vamos a encontrar como cociente y residuo? Bajamos el primer número y tenemos 1 por 2, 2. Más 1, 3. 3 por 2, 6. 6 menos 11, menos 5. Menos 5 por 2 son menos 10. Y menos 10 más 10 son 0. Entonces, recuerden que el último número es el residuo. Que ahora ya conocemos dos notaciones. Una notación es R de X, pero también puedo simbolizarlo como F de 0, porque el teorema del residuo nos dice que si sustituyo, F de 2, el teorema del residuo dice que si sustituyo estas C en estas X, el resultado me va a dar el residuo. Entonces, a ver. 1 por 2, 2. 2 más 1, 3. 3 por 2, 6. 6 menos 11, menos 5. Menos 5 por 2, menos 10 más 10, 0. Y ya encontré el residuo. Entonces el teorema del factor dice que si el residuo es 0, x menos c es un factor del polinomio. Como f de 2 es igual a 0, es decir, como el residuo de dividir f de x entre x menos 2
fue 0. Por lo tanto, x menos 2 es un factor de f de x. ¿Se acuerdan que hace rato no me había gustado una redacción? Bueno, aquí está mejorada. Como f de 2 es igual a 0, es decir, como el residuo de dividir f de x entre x menos 2 fue 0, por lo tanto, x menos 2 es un factor de f de x. Cuando escribimos, es decir, debe de estar entre comas. Nada más faltó eso. Y bueno, que aquí hubo un error. Eso es todo. Otra vez el teorema del factor lo utilizamos y encontramos el residuo en este caso con la división sintética.